Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que sigue conectando a este segundo día del Congreso Internacional de Violencias en las Migraciones del Cuerpo al Estado. Es el momento de presentar la mesa número 4 de nuestro programa, que lleva por título El Estado y su papel en la inserción de migrantes. Dejo el, dejo el micrófono a cargo del doctor Oscar Ariel Mojica, quien estará moderando esta mesa. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, antes que nada, pues bueno, sean bienvenidos, bienvenidas a esta mesa número 4 de este primer Congreso Internacional Violencias en las Migraciones del Cuerpo al Estado. Y pues a esta primer mesa de diálogo del día de hoy, 24 de septiembre. Como hemos visto, ha sido un congreso muy importante por los y las especialistas que hemos tenido desde ayer y con el que iniciamos también hoy, y sus trabajos. Creo que perdimos por un momento al doctor Ariel. ¿Está, ¿Sí? ¿Me está listo? escuchan? Sí. Sí, Se perdón, cortó por un momento. Los dejo nuevamente. sí, perdón, cuestiones técnicas que nos ocurren. Les decía, pues bueno, de esta mesa buscamos centrar discusión en el rol activo o no por parte del Estado en la generación de acciones para la inserción de migrantes, migrantes nacionales e internacionales, a los contextos nacionales, y también, pues bueno, cómo se han generado propuestas desde el trabajo directo en comunidad, el rol de las organizaciones de sociedad civil dentro de generar acciones para la integración y protección a personas en movilidades. Así, pues bueno, esta mesa fue pensada buscando incorporar voces críticas con experiencia en este trabajo con personas en movilidad, desde personas que están en la academia hasta también quienes están en el trabajo directo de base, y a quienes les agradezco de gran forma, pues bueno, el haber aceptado participar en esta mesa. Vamos a dar inicio siguiendo el orden que tenemos en el programa. Les comento, tenemos 15 minutos por cada presentación. Cuando queden 3 minutos, voy a abrir yo micrófono y les voy a decir 3 minutos. Cuando quede un minuto, abriré nuevamente el micrófono y les diré un minuto para que vayan cerrando. Entonces, pues damos inicio con la primer ponencia a cargo de Rebeca González Camacho. Eh, quien es maestra en estudios sobre migración por la Universidad Iberoamericana. Rebeca ha estudiado y se ha involucrado en el fenómeno de la migración internacional desde 2014. Actualmente se desempeña en la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, organismo descentrado que cuenta con la atribución de coadyuvar en la implementación del enfoque de derechos humanos en la planeación de política pública de la Ciudad de México. Su experiencia comienza en la atención y acompañamiento a personas migrantes de distintas organizaciones de sociedad civil, y en 2017 capacitó a personas servidoras públicas de distintas secretarías del gobierno de la Ciudad de México sobre la movilidad humana. Y Rebeca nos presenta su trabajo Interculturalidad y Hospitalidad en la Ciudad de México, retos y limitaciones. Adelante, Rebeca, es todo tuyo el espacio. Muchísimas gracias, Ariel. Solamente quisiera tomar unos segundos para celebrar la creación de este espacio, la iniciativa de este primer congreso. Agradezco la invitación y todo el trabajo que hay detrás y el impulso y apoyo de las universidades que respaldan este congreso, y deseo larga vida al congreso para que sigamos intercambiando. Bueno, pues en mi intervención, que la cual ya marcó Ariel, que necesita hacer en no más de 15 minutos, vamos a hacer el esfuerzo. Lo que quiero en este momento, además de cronometrarme, y lo que quiero hacer es justamente darles a conocer en dónde estamos en la Ciudad de México,
¿sí? ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuáles son estos pisos? Vamos a hacer un breve repaso de la política de atención a la población migrante, justamente para que entre todos nos demos cuenta del rol que ha tenido la ciudad activa o desactivada, la importancia de la transición de gobierno. La Ciudad de México también tiene gobiernos sexenales y el gobierno de la Ciudad de México de la reciente administración empezó en 2018. En esta transición hubo el evento de la caravana que conocemos, las consecuencias del COVID y todo ese piso para que podamos, o yo más bien pueda exponerles a ustedes los que considero estos retos y estas limitaciones a partir de la experiencia, acompañamiento y análisis y el trabajo que actualmente desempeño. Bueno, pues sin más vamos a comenzar. El preámbulo es mencionar que justamente la Ciudad de México cuenta con un sistema de protección de derechos. Esto quiero que lo tengamos bien claro. La Ciudad de México cuenta con este sistema de protección de derechos, pero este no llegó de la noche a la mañana. El desarrollo de esta política social se empezó a trazar este camino a partir del año 2000. Entonces, desde el año 2000 se ha venido desarrollando esta política para dar respuesta a lo que hoy tenemos. Y otro principio que debemos de tener muy en cuenta es que la Ciudad de México reconoce a la población migrante y sujeta de protección internacional como un grupo de atención prioritaria. Entonces, a través de estas dos bases, vamos a comenzar ahora sí. La siguiente. Bueno, en lo que arranca la presentación, gracias. ¿Qué tenemos? ¿En dónde estamos parados? La Ciudad de México tiene una ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana, tiene un reglamento. Esta ley es de 2011, pero hubieron bases en el 2010, en el 2008 que dieron pie a esta ley. Es decir, Marcelo Ebrard en el siguiente sexenio, primero fue Andrés Manuel como jefe de gobierno, después fue Ebrard, fue quien le dio, gracias a un acuerdo, le dio las facultades a una dependencia para que además de dar la atención a pueblos y comunidades rurales, le diera atención a las familias, a los migrantes y sus familias. En 2018 la atención iba dirigida a las familias de los capitalinos en el exterior y a la vinculación de los capitalinos que se encontraban en ese entonces, obviamente, en Estados Unidos y por el contexto de aquel año. Entonces, estas acciones de 2008 a 2011 dieron el impulso al desarrollo de esta ley. Y fue un trabajo exhaustivo donde no solamente se les ocurrió al gobierno, obviamente hubo demasiado impulso de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de especialistas. Y bueno, nada más decir que durante este proceso de proyecto sí hubo oposición. Se creía que por ser el tema migratorio era una competencia federal, pero una resolución de la Corte resolvió que no, que las entidades de la República pueden y deben atender el tema, y entonces esto pues dio la base para que naciera la Ley de Interculturalidad. Bueno, además de esta ley, ¿qué más tiene la ciudad? Existe una red de ciudades interculturales que maneja el Consejo de Europa, que es desde el Consejo de Europa desde 1949 y que se enfoca en proteger derechos humanos, entre otros temas. Existe una asamblea parlamentaria y México es o fue miembro observador de esta asamblea parlamentaria. Entonces, ¿qué pasa? En 2011 México pone el ojo en esta red de ciudades interculturales, en ese entonces era meramente europea, y se postula. La Ciudad de México se postula, se evalúa y finalmente es aceptada en el 2011. Entonces, desde hace 10 años tenemos una ley en la materia de interculturalidad y somos parte de esta red de ciudades interculturales. Al momento éramos la única ciudad de América Latina. El día de hoy ya son en total 130 ciudades interculturales. Bien. También la Ciudad de México cuenta con un programa de derechos humanos. El último nació en el 2016. Es básicamente una herramienta de construcción colectiva donde básicamente se pone el contexto y se identifican necesidades. Y básicamente se divide en grupos y capítulos y obviamente esta herramienta cuenta con el capítulo de personas migrantes. También tenemos la Constitución, que como la Ciudad de México cuenta con una Constitución política, antes no existía. Desde 2016 la tenemos y en esta Constitución resalto dos cosas. Se reconoce justamente expresamente personas migrantes y sujetas de protección internacional
como un grupo de atención prioritaria, y tanto a este grupo como a todas las personas que lo dice al texto habitan y transitan en la ciudad. Tiene que ser una ciudad garantista que debe adoptar las medidas necesarias, es decir, medidas administrativas, presupuestarias, las que sean necesarias para proteger, garantizar, promover y respetar derechos y, ojo, eliminar progresivamente las barreras que impidan la plena realización de derechos. Entonces, bueno, decir que en todo este andamiaje se maneja la interculturalidad y la hospitalidad a manera de criterios y principios. Entonces, están estos dos fuertes, estos pilares están, pues sí, están establecidos en todo esto. La siguiente, por favor. Bueno, de la ley, ¿qué es lo que quiero rescatar? Desde que nacen en 2011 hasta el día de hoy, yo les daría una invitación a quien no la conoce, que la lea o que la releamos, porque realmente con leer un artículo o leerla toda podemos decir que esta ley es de avanzada desde ayer, 2011, hasta hoy, 2021. En primer lugar, porque obviamente reconoce el derecho a migrar, ¿sí? También quita a la Ciudad de México, habla de que pues se tiene que garantizar el acceso a programas y servicios independientemente de su condición migratoria, ¿sí? Y bueno, en cuanto a hospitalidad e interculturalidad, ¿cuáles son las bases? Pues establece que la hospitalidad debe de posibilitar a que la ciudad ofrezca programas a esta población, y en cuanto a la interculturalidad, lo que nos menciona es, o los lentes con los que nos invita a ver la interculturalidad, es de que se reconoce la diversidad, y la diversidad no solamente de población indígena, sino de nacionalidades, orígenes y lenguas, pero sobre todo, además del reconocimiento, se presentan o tiene que haber condiciones para que la ciudad proponga espacios, ya sea públicos o privados, donde se pueda llevar a cabo la interacción de estas culturas, ¿sí? Donde contribuyan al paisaje de la ciudad, y sobre todo esto es lo que más menciona, la creación de espacios, de condiciones para esta interacción interculturalidad. Bueno, entonces hablamos de que hay una gran responsabilidad para que esto suceda, pero ¿qué es lo que realmente ha sucedido? La siguiente. Bueno, entonces tenemos toda esta parte. Ahorita vamos a revisar antes de la transición y después del 2018, pero efectivamente hubo una transición. Puedo decir que desde el 2008 hasta el día de hoy, los programas o políticas han ido aumentando o variando presupuestalmente, pero la atención o el enfoque, aunque la ley es demasiado ambiciosa, realmente no se atendió todo lo de la ley, ¿ok? Básicamente, en esta transición hubo muchos retos administrativos, pero la llegada de la caravana migrante a la Ciudad de México, lo hemos discutido en otros espacios, la llegada de la caravana a la Ciudad de México puso el ojo en que debe continuar la atención, ¿sí? Cuando llegó la caravana a la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos encabezó la iniciativa del llamado Puente Humanitario, y esto básicamente provocó la instalación de infraestructura para apoyar a las personas que venían en caravana, y eran apoyos no solamente de la sociedad civil, de los albergues, sino también personas voluntarias, y obviamente toda la instalación de servicios corrió a parte de la Ciudad de México y de organismos internacionales e incluso federales. Entonces, bueno, ahí quedó el compromiso, por eso la foto de que pues se iba a atender a la población, y sí sucedió, porque recordemos que después hubo otras pequeñas caravanas, ¿no? Pero bueno, yo podría decir en avanzada que la llegada de la caravana dio pie o salvó a que continuara la atención a población migrante. Entonces, la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar del desarrollo de toda esta política de atención a migrantes brevemente. Anteriormente, es decir, antes de esta administración, estaba la CEDEREC, donde se le mandató atención a población indígena rural y atención a población migrante. Se tenía una dirección general. Yo podría decir que la política social se ha ido reconfigurando sexenalmente, y sobre todo la política de atención a migrantes.
El programa, el programa ha ido variando en cuanto a su título, pero en cuanto a su objetivo general y objetivos específicos y acciones, realmente la variación ha sido mínima. Y esto fue antes y después. Y para las personas que no estamos en la Ciudad de México, nada más para platicarles, en general el programa antes pues eran meras acciones, ya sea para dar difusión a ciertos otros programas, canalizaciones a ciertos servicios para las personas migrantes, apoyo a organizaciones de la sociedad civil que brindan, apoyos económicos que brindan a organizaciones que brindan apoyo a esta población, fomentar proyectos productivos, que también ahí hay distintas críticas por el diseño del mismo programa, y sobre todo, básicamente, lo que va a este programa en una palabra es la gestión social, apoyo a situaciones emergentes, y todo responde a la disponibilidad del recurso y a la disponibilidad de la demanda. Con esto quiero decir que si una persona tuviera, siempre pongo este ejemplo, el programa arranca para todo un año, pero si esta persona llegara con 3, 4 emergencias en octubre, noviembre, pero ya se atendieron muchísimos, se dieron muchísimos apoyos en tiempo atrás, pues esta persona ya no alcanzaría, ¿no? Porque ya no tendría. Entonces, solamente es una gestión social de apoyo a situaciones emergentes. Básicamente en eso ha constituido. Por ejemplo, en otro tipo de apoyos como dar apoyos económicos para que las personas puedan pagar su multa o puedan hacer su trámite de regularización migratoria. Más o menos por ahí van. Entonces, con la transición, con el cambio, ¿qué pasó? Para ir un poquito más rápido, es que pues se conservaron estos servicios de orientación y canalización. Del lado derecho ahí les puse un póster, ¿no? De que llama ahora la Civiso, ahora es una coordinación de migrantes. Y bueno, pues se conservaron, la verdad es que la mayoría de las acciones, y como dice el eslogan, fue lo mismo, pero más barato, es decir, menor presupuesto. Se siguió apoyando a las organizaciones, se siguió considerando las entregas a ayudas sociales, se le siguió canalizando a servicios e informando a toda la oferta que tiene la Ciudad de México en cuanto a otros programas donde sí contempla a la población migrante, es decir, ojo, donde sí hay accesibilidad, todos los programas sociales hay que llenar una serie de requisitos, y si en el programa del que sea de cualquier alcaldía o instancia, si dice presentar identificación oficial o dice presentar INE, desde ahí ya hay una barrera donde las personas no van a poder acceder, a pesar de que haya una ley una ley en la materia. Bueno, entonces 3 minutos, solamente, Rebe. ¿perdón? 3 minutos de Ok, Rebe. me voy. Bueno, solamente decir que con el COVID, ¿qué pasó? El COVID, durante todo el año se publicó el programa con el presupuesto más bajo en su historia por la pandemia, y debido a que acciones para prevenir el contagio se suspende el programa, ¿sí? Y después en noviembre se deja sin efectos este programa, y esto lleva a que todo el presupuesto, aunque fue bajo, que se asignó a este programa, pues no se ejerció ningún recurso. Entonces podríamos decir que pues aunque hubo asesorías, no hubo ningún tipo de atención. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia en este año 2021? En que ya no tenemos programa, y nos dejó además esta llegada o esta transición de CEDEREC a Civiso y esta desaparición, nos dejó un vacío legal. ¿Por qué? Porque la ley mandata que la CEDEREC es la que debe de hacer tal o cual cosa, y pues al no existir la CEDEREC nos deja un vacío legal. Entonces, al día de hoy, pues, ¿cuáles son los retos? Tenemos que lograr una armonización o actualización legislativa, y que sobre todo lo que no se ha logrado desde el 2011 es la plena implementación de esta ley. Esta ley el día de hoy se encuentra en la congeladora. Hubo un proceso de arrastrar la pluma, pero desde marzo se presentó a la primera legislatura, y pues ahí estamos esperando a que el nuevo Congreso lo tome. Otro reto que no es de hoy, sino desde antes, es realmente fomentar una estrategia de ciudad intercultural. ¿Por qué lo digo? Porque creo que en todo momento se ha usado esta etiqueta de ciudad santuario, ciudad intercultural, hospitalaria, solamente para promover la ciudad, pero realmente al interior no se ha visto esta perspectiva interculturalidad que realmente tome en cuenta
las necesidades de los distintos grupos en movilidad humana, promueve el diálogo y la relación y la interacción entre estos mismos, y pues realmente tenemos que revisar los modelos de gobierno, las políticas y estas prácticas. Se necesita totalmente fortalecer la gobernanza local, porque con este modelo solamente estamos paleando, nada más, no estamos realmente generando estos espacios dentro de la diversidad. Y realmente compartirles que me fue con lo que me encontré, por eso pongo fomentar una estrategia de ciudad de interculturalidad que incluya las dos poblaciones. Lamentablemente el informe de la jefa de gobierno sí habla de interculturalidad, pero todo lo que se informa es relativo a la población indígena, no nos habla de acciones en favor de la interculturalidad con población extranjera. Solo nos habla de que hubo atenciones a este grupo, pero pareciera que la interculturalidad fue exclusiva para la población indígena. Entonces, tenemos que retomar los lentes de hace 10 años, donde se buscaba incluir a toda la diversidad de todos sus orígenes y lenguas. Y creo que por eso es importante impulsar la inclusión. Nos hemos quedado en programas emergentes, paliativos, políticas reaccionarias, con presupuestos limitados, que solo ha resultado en pocas ayudas, pero realmente no damos el siguiente paso de la inclusión. En cuanto a, por eso me hablo también de la accesibilidad universal, porque si no estamos realmente mitigando esta situación de vulnerabilidad, pues no vamos a poder dar el siguiente paso de la autosuficiencia, del desarrollo, para que la población incluso hasta tenga interés en involucrarse en la ciudad. Tampoco hemos desarrollado estos mecanismos de participación ciudadana, ni este sentido de pertenencia para que la gente participe, se involucre, y sobre todo la difusión no solamente de que las personas tienen derechos en esta ciudad, están protegidos en esta ciudad por diferentes formas, sino difusión al interior de toda la administración local. Todavía encontramos sorpresas, que hay personas servidoras públicas que no conocen este andamiaje que les presentaba en un inicio, y también hay que hacer difusión y ampliar la gobernanza con sector privado y medios de comunicación, porque se sigue viendo esta ciudad de manera equivocada. En este momento la ciudad se encuentra en un proceso de construcción que es el rumbo al Plan General de Desarrollo, que tiene que ser un plan a 20 años, entonces es el momento idóneo para insertar el tema nuevamente y así nuevamente arrancar arrancar esta progresividad presupuestaria, porque ahorita del 19, 20 y 21, pues al contrario, fuimos en retroceso. Y pasamos a la última, en cuanto a las limitaciones. Creo que esta ciudad se ha quedado corta en cuanto a la creación de diagnósticos periódicos, tanto cuantitativos como cualitativos, para realmente desarrollar el diseño de políticas de atención a necesidades reales. Si leemos realmente los programas, los pocos programas que hay, no se están atendiendo las nuevas necesidades de los nuevos flujos que están llegando y que llegarán. Resubrayar que este estancamiento en la atención emergente no vamos a mitigar ni la situación de vulnerabilidad, ni la exclusión, ni la discriminación, ni muchísimo menos esta desventaja social o esta desigualdad. Por lo tanto, creo que vamos en la dirección equivocada si nos seguimos encajando en este cascarón de la atención emergente. Y creo que también debemos activar una capacitación continua y activa, porque personas servidoras públicas vamos y venimos, y pues tiene que ser, el tema no va a parar, y si no incluimos la población migrante en en el desarrollo de la política social, pues no va a avanzar. Realmente generar tener modelos de atención generales de cómo se debería de atender a población o por grupo de población podría ayudar, pero tampoco se han generado. Y pues sobre todo, y aquí va la crítica mayor, es que considero que todavía no se considera como un problema público que esta ciudad necesita alojamientos seguros y con condiciones dignas para la población migrante. Toda la carga de atención o de la realmente hospitalidad o de un lugar de acogida para la población migrante, sea en caravana, sea por goteo, sea el día de hoy las personas haitianas que ya están en este territorio, en la ciudad, no se conoce dónde puedan pasar una noche. Si no hay una canalización entre albergues de sociedad civil
realmente las personas pasan a una situación de calle por las condiciones y por todo el contexto de esta ciudad, que es realmente pues interculturalidad como etiqueta hospitalaria, pero en la práctica no se encuentra cómo la ciudad o cuándo la ciudad va a tener esta voluntad política para realmente considerarse como una ciudad intercultural y hospitalaria. Entonces, pues bueno, yo ahí la dejaría para no tomar más tiempo. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Damos paso ahora a la siguiente presentación, que es a cargo de Nancy Landa. Nancy Landa, ella es especialista en migración y estrategias de incidencia, maestra en migración internacional por la Universidad College London, Reino Unido. Cuenta con más de 7 años de experiencia en la gestión de programas, proyectos e iniciativas con sociedad civil, instituciones académicas, agencias de cooperación, Naciones Unidas y organizaciones humanitarias internacionales en materia de migración y desplazamiento forzado en México. Es asesora y dirige proyectos de investigación cualitativa sobre políticas públicas y necesidades de protección de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Nancy nos va a presentar su ponencia que se titula Población migrante en retorno frente a la burocracia mexicana excluyente. Adelante, Nancy. Muchas gracias, Ariel, y es un placer compartir este espacio de intercambio. Pues bueno, el objetivo de mi presentación es justo revisar estos retos persistentes en la inserción de la población en retorno y un poco dar este panorama más macro, más a nivel nacional, que también complementa mucho de lo que nos ha compartido Rebeca sobre estos retos en políticas para garantizar una integración o para la población retornada una reintegración digna. Y un poco tener esta reflexión en torno a cómo se ubica el tema de retorno dentro de pues, esta serie de crisis que hemos tenido con los flujos migratorios, la pandemia, porque pues desde mi percepción, ya que he estudiado este tema por varios años, pero también siendo una persona que vivió también el proceso de deportación y que a partir de la experiencia pues traigo este análisis sobre pues estos retos que ya llevan décadas que no se resuelven y desde cuestiones de identidad y acceso que siguen persistiendo a nivel nacional y en mayor grado también en localidades. Y quizá una reflexión desde lo que nos ha compartido Rebeca es que si la Ciudad de México presenta estos retos teniendo una estructura más robusta, imaginemos otras ciudades que tienen menos apoyo para garantizar pues esta atención a las personas. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, dos más. Y pues bueno, este análisis parte también sobre pues esta investigación-acción en la que yo he participado, mucho en torno a migración de retorno, pero viendo a distintos perfiles como jóvenes adultos mexicanos, la niñez nacida en Estados Unidos, que viene también con este flujo de retorno, la población retornada en general en diferentes perfiles, y también no dejar afuera que no hay que ver a la población de retorno de manera aislada, sino entender que sí tienen retos particulares, pero también se ubican con estos retos compartidos que quizá en otras mesas se han visto de la población centroamericana, refugiada, migrante o solicitantes de asilo que está teniendo México ya como país de destino, que no son temas distintos y que desde una mirada de política pública tendríamos que verlo de manera conjunta para no segmentar políticas migratorias, sino para ver pues estos retos compartidos y entender estas diferencias que tienen cada perfil, pero que una política pública pues aborde toda esta complejidad dinámica que tenemos con los flujos migratorios, ¿no? Y que a partir desde el 2018 en realidad pues también el retorno se ha visto mayormente invisibilizado y que desde esta administración también pues hemos visto una reducción de programas a nivel federal que ha tenido impacto también a nivel local. Y pues bueno, en general quería compartirles un poco y quizá dar una mirada el por qué es muy complicado y por qué ha sido difícil que se tenga una respuesta coherente, integral
y mucho viene de pues esta fragmentación de instrumentos normativos a nivel nacional. Resalto algunos como la Constitución, la Ley de Migración y pues estos elementos que tenemos que no abordan necesariamente centralmente el retorno, pero que dan estas facultades en materia de nacionalidad, en emigración e inmigración a la federación. Y que a nivel federal también tenemos pues estas leyes sectoriales. Entonces, estamos hablando de pues una fragmentación de instrumentos que abordan temas desde salud, educación y que no vienen centralizados de alguna manera y que da diferentes facultades a distintas secretarías que muchas veces no hay coordinación y que es muy difícil que si por ejemplo, una institución como el Instituto Nacional de Migración, que no tiene las facultades en todas estas cuestiones sectoriales, pues no podría atender de manera adecuada a una persona deportada en la frontera, sino quizá recibirla y canalizar, y hasta ahí se ha quedado mucho en torno a la política de recepción inicial para las personas deportadas, y que si no hay una manera de involucrar a otras secretarías que tienen estas competencias en diferentes áreas, pues es muy difícil este tipo de atención, ¿no? Y también resaltar pues que tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Gobernación, que también debería de desbozar estos temas y que muchas veces los tiene muy limitados. Si vamos a la siguiente diapositiva. Y pues bueno, algo también resaltar esto que se hablaba de que la federación de repente tiene esta o se entiende que solo es atribución de la federación lidiar con el tema de migración. De ahí parte bastante el problema de la falta de atención a nivel local, y que mientras los estados no se involucren en tener planes de desarrollo donde se visibilizan las diferentes poblaciones migrantes, incluyendo la población de retorno, pues no va a haber presupuesto para las diferentes direcciones o áreas que atienden a migrantes, aun cuando se tengan leyes estatales para la protección de migrante, que en algunas se desglosa la población de retorno, pero en muchas es muy vaga, y donde en realidad pues las atribuciones y mecanismos para gobernanza ya en la práctica no están visibles y no son funcionales. Aquí resalto que hay 19 entidades federativas que tienen estas leyes, pero vemos que al final, si no hay un proceso de incluir el tema de migración de retorno y atención en general para la población de migrante, pues no va a suceder en la práctica. La siguiente. Y pues bueno, aquí resaltar algunos temas en torno a la integración. Yo lo pongo entre comillas reintegración, porque planteando esta perspectiva de que no hay que ver solo a un grupo segmentado, y también desde la población retornada pues tenemos perfiles en retorno que no podemos hablar mucho de una reintegración, y también pues hay un debate en torno a esto, cómo ver a esta población como una población desconectada completamente con este país, donde en realidad pues tiene un desconocimiento amplio de las estructuras del contexto social, económico, y que muchas veces pues también entran en una categoría de mayor vulnerabilidad por haber estado ausentes mucho tiempo en México. Y que el tema grande, y complementando lo que nos compartió Rebeca, que el candado de los derechos en México es la burocracia, y en tema de identidad es uno que hemos debatido bastante sobre pues todos estos requisitos de la INE, del CURP, que siguen persistentes, no se llega a resolver, y que esto pues aun cuando tengamos programas específicos para facilitar el acceso a estos documentos, mientras programas de servicios sociales prioricen pedir o condicionar el acceso a documentación, de ahí estamos empezando a crear pues esta burocracia y por eso planteo esto en mi ponencia, que al final cuando priorizamos la burocracia sobre los derechos,
para mí eso es un proceso violento, especialmente para personas que llegan en un estado de vulnerabilidad alto, necesitan una ayuda inmediata y la respuesta no puede ser ágil porque te tienes que esperar meses antes de poder acceder a este tipo de documentos. Por eso es tan grave este tema de identidad y todo lo que se tiene que hacer para poder acreditarla. Y creo que ya tenemos que empezar a cuestionar toda esta tramitología y empezar a eliminarla, ¿no? Porque muchas veces hemos llegado al punto donde organizaciones de sociedad civil se tienen que desgastar para hacer estos acompañamientos de conseguirle a las personas que obtengan esta documentación, cuando en realidad pues deberíamos enfocar en otros temas de integración que es mucho más amplio y no verlo solo como este primer momento de llegada de las personas, sino el proceso de reintegración es bastante amplio, donde una persona puede llevar años y años sin poder integrarse al sistema educativo, sin poder acceder a un trabajo digno formal, donde hay como mucho que hacer, pero de repente mi reflexión es que nos hemos estancado bastante en estas cuestiones burocráticas y trámites. Y no se diga, pues, esto como las consecuencias que tiene esto en todo lo demás, en poder acceder a servicios de salud, donde esto desde esta nueva administración con la eliminación del Seguro Social INSABI, la instalación de pues, nueva dependencia, me ha tocado hacer diagnósticos donde a nivel local las autoridades locales pues no saben ni cómo empezar a aterrizarlo operativamente o esta coordinación con la federación y se ha quedado mucho pues en esta brecha donde no sabemos estas rutas específicas para la atención de salud de entidades federales. Muchas veces los estados han tenido que asumir pues este rol de ver pues cómo atender desde las entidades públicas a nivel estatal. Entonces pues es un tema que hay que poner mucho enfoque y atención. Y además, pues resaltar estos temas de seguridad que presentan las personas migrantes, las personas en retorno, donde a partir de varios diagnósticos que también me ha tocado participar, pues se ha visto esta constante de acoso por autoridades, ¿no? Y ahorita que pues hay un enfoque en la Guardia Nacional y sé que quizá esto afecte más a la población en tránsito, pero no dejar que esta apuesta que se está haciendo a nivel federal de fortalecer más mecanismos de seguridad que los de atención de las personas migrantes. Seguimos con la siguiente. Y pues bueno, hablando sobre otros ámbitos, por ejemplo, el empleo formal, a partir también de estudios hemos visto que la informalidad es mayor accesible para las personas migrantes en retorno y también personas en tránsitos y que los programas y acciones han estado muy limitados a dar como pues estas ferias de empleo o algunas iniciativas por el sector privado, por ejemplo, los call centers que les ha llamado mucho la atención la población en retorno bilingüe y que aún con estas escasas acciones para acceder al empleo formal, pues vemos que aquí también se liga la cuestión de documentación, que mientras no se resuelva la cuestión de identidad y muchas veces pues esto poder certificar tus conocimientos, tu educación, todo lo que adquiriste en el extranjero, mientras se pida de nuevo el papel que compruebe eso en lugar de ver otros mecanismos para que una persona pueda comprobar que puede cumplir con un perfil laboral, seguimos con este tema de exclusión en el mercado formal para las personas, ¿no? Y eso tiene consecuencias en la falta de seguridad social que puedan acceder. Y no se diga... Nancy, perdón, 3 sí, minutos. Sí. Perfecto. No se diga en el tema de educación, donde se ha resaltado mucho pues estos cambios normativos que se han hecho desde el 2015, vemos igual que muchas veces también el tema de no poder aplicarlo de manera adecuada, donde todavía se pide un CUR para poder transitar entre otros niveles educativos, donde la niñez nacida en Estados Unidos se le pide acreditar la nacionalidad para justo poder obtener estos documentos, pues entonces estamos recayendo en lo mismo y a pesar de estos avances en papel, en la práctica pues no estamos viendo muchos
sí, un incremento de la garantía de un derecho tan básico como la educación. Y pues bueno, ya en el tiempo que me resta, hacer esta última reflexión sobre estos desafíos y hablar sobre mucho cómo la centralización de la gobernanza y esta autonomía que tienen los estados de repente pues hace muy complejo que se pueda hacer una coherente respuesta y una coordinación adecuada, y que parte mucho de esta fragmentación sectorial, y que tenemos que cambiar esta percepción de que el tema de migración no solo le compete a la federación. Me sumo a lo que ha compartido Rebeca sobre pues, empezar a cuestionar esto, y espero que no se tenga que llegar a tribunales para resolverse, sino que los estados y a nivel local con los municipios se empiece a ver que sí hay que incluir a la población migrante, la población de retorno, como un grupo en situación de vulnerabilidad, para que así se consideren en la programación local y en las respuestas locales. Y la última diapositiva, pues bueno, en general tenemos esta respuesta insuficiente. A pesar de los retos es insuficiente, y a pesar de lo poco que se ha hecho, hay que hacer más, que hay que seguir viendo y empujar a que sea integral, y ver estos mecanismos efectivos, si de veras las respuestas están ayudando a las personas a integrarse, y que el mensaje clave: si los trámites y requisitos documentales van a seguir yendo encima de los derechos, ahí estamos mal, y por eso no podemos seguir avanzando de una manera amplia en este tema. Y pues bueno, en este tema no hay que ver los grupos por separado, sí, cada perfil tiene necesidades distintas, pero para tener una respuesta a nivel gubernamental en sus diferentes niveles, pues hay que ver a todos estos, a este flujo mixto, ¿no? Y cómo atenderlo de manera adecuada. Entonces, dejo sobre la mesa esta reflexión, y esperemos que en preguntas y respuestas podamos profundizar más en algunos de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias. Ahora damos paso a la siguiente ponencia. A cargo es un trabajo de manera conjunta entre Andrea Bautista y Diego Terán. Andrea Bautista, ella es doctora en demografía aplicada por la Universidad de Texas en San Antonio, y actualmente es colaboradora investigadora en la Universidad de La Salle. Es investigadora nivel 1 y su trabajo se especializa en transiciones, escuela-trabajo, migración internacional y género y uso del tiempo. Ha trabajado como investigadora de proyectos para el Colegio de México, ha sido consultora para GIS México y la Organización Internacional del Trabajo en diversas ocasiones. Diego Terán es doctor en estudios de población por el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colmex. Actualmente se desempeña como especialista en la Comisión Americana del Adulto Mayor, de las comisiones americanas de seguridad social, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Y ellos nos presentan la ponencia Niños, Niñas y Adolescentes del Retorno, brechas y retos en el acceso a la salud en México. Adelante, Andrea. Muchas gracias. Sí, bueno, pues muchas gracias por la presentación, Ariel, y también pues aprovecho para saludar a todas las compañeras, compañeros, y también a la gente que nos está acompañando conectados desde sus casas. Y sí, el trabajo que voy a presentar es un trabajo conjunto con el doctor Diego Terán. Es un capítulo de un libro que trata sobre niñez y adolescencia migrante, que esperamos que sea publicado en poco tiempo, o por lo menos en el año entrante. Y entonces lo que traigo aquí para presentar son algunos de los resultados principales, o una parte de los resultados que hicimos para esta investigación. La siguiente, por favor. Me parece que en nuestro trabajo también tiene
una perspectiva amplia, así como nos estaba hablando Nancy acerca de los fenómenos a nivel macro, a nivel nacional. Este también es un estudio demográfico que abarca todo el país utilizando pues, las fuentes censales. Pero primero quisiera hacer un encuadre breve para todas las personas que nos acompañan y que pudiéramos visualizar como el fenómeno migratorio o por lo menos del sistema que ocurre entre México y Estados Unidos. Y que bueno, aquí lo que sentamos nosotros es que existe pues una distinción entre los procesos y los fenómenos que sucedieron en el siglo XX y lo que estamos experimentando en estas décadas que llevamos del siglo XXI. Hay algunas diferencias pues muy importantes que habría que remarcar. Durante el siglo pasado, pues podemos ver que principalmente se movió la migración por un programa después de la Segunda Guerra Mundial y empezó a alimentarse por otro tipo de migración irregular y había una amplia circularidad entre México y Estados Unidos. Ahora lo que encontramos en estas últimas décadas es que ha habido un control fronterizo muy fuerte. También vemos un retorno que podemos denominar agudo en 2010 y también lo que sabemos acerca de las deportaciones y un discurso criminalizante de las personas migrantes, tanto de tránsito como de las que están en el mismo Estados Unidos y que regresan. La siguiente, por favor. También estamos de acuerdo como con otros autores sobre esta llamada nueva era de la migración, que podemos pensar que se sitúa a partir de los hallazgos del doctor Centeno con el saldo migratorio cero. Lo que significaba es que ya había los mismos flujos de salida del país y los de llegada. También se empieza a hablar de la importancia del retorno, que tiene algunas características distintas respecto a lo que sucedía pues durante lo último del siglo XX y se ve un pico importante para 2010 con la fuente oficial del censo, pero que esto pues está muy movido por la crisis que hubo en 2008, la crisis económica. También algo que se diferencia en este retorno es la presencia importante de mujeres y de este grupo que tratamos en el capítulo del libro, que es de niñas, niños y adolescentes, así como también el doctor Diego en su tesis de doctorado ha hablado de los nuevos asentamientos o de los cambios en los asentamientos a donde retornan las personas que llegan de Estados Unidos. Para 2020 tenemos que se encuentra de todas las personas que en el quinquenio anterior de 2015 a 2020 migraron de Estados Unidos hacia México, el 38.6% son personas nacidas en Estados Unidos, mayormente NNA, pero con un jefe o jefa de familia mexicano o mexicana, lo que significa que pues son estos movimientos familiares donde están llegando al país muchas niñas, niños y adolescentes que nacieron en Estados Unidos, lo que también nos hablaba esta Nancy. La siguiente, por favor. Esto nosotros pensamos que es muy importante resaltar y también lo marcamos como tal vez un efecto inesperado, un efecto espejo, ¿no? Algo que no se tenía como tan contemplado o que es la realidad que tenemos que ir promoviendo que se visualice en los programas de atención público, en las políticas públicas, en las leyes. En 2019, la doctora Masferrer y otras de sus colegas plantean o hacen el conteo del 500,000 de esta población en todo el país. Y bueno, la doctora Yorguli y el doctor Zúñiga también nos hablan ya de una denominación para este grupo que le llaman la generación 0.5, haciendo alusión a que en migración en Estados Unidos se habla de la primera generación, de la generación 1.5, de la segunda generación, etcétera. Y entonces aquí se encuentra como para agrupar a estos
a estas personas que nacieron en Estados Unidos y que están llegando a México con menos de 18 años, que la podemos denominar así como generación 0.5. La siguiente, por favor. También nosotros en el capítulo del libro lo que estudiamos es el acceso a la salud y bueno, ¿por qué el acceso a la salud? Yo creo que la exposición también que tuvimos previamente tanto de Rebeca como de Nancy nos permite ver que hay una serie de derechos sociales a las cuales se tiene que proveer acceso a las poblaciones migrantes y también a estas poblaciones que están en movilidad, ¿no? Y bueno, esto pues por 3 razones muy importantes, que es que estos movimientos implican un cambio físico de ambiente tal cual, también en que la salud es algo que está fuertemente ligada a las características socioeconómicas, entonces por eso es importante tener acciones públicas. Y bueno, y también en este grupo en particular, pues sabemos por estudios que se han hecho que la salud, las condiciones de salud durante la niñez y la adolescencia tienen un efecto de largo alcance durante la adultez. Entonces, por eso es muy importante que estas niñas, niños y adolescentes tengan protección en estas etapas de su vida. La siguiente, por favor. Nuestro análisis es, pues, como les comentaba, con las fuentes del INEGI, con información censal. Ubicamos a todas las niñas, niños y adolescentes que nacieron en Estados Unidos y que tienen un jefe o jefa de familia mexicano. Vimos su distribución en las entidades de todo México y el acceso a la salud por derecho a biencia. La siguiente, por favor. Y bueno, la siguiente. Lo que encontramos es, o hacemos un primer corte para analizar la distribución de las entidades en los 3 periodos que analizamos y podemos ver que en el año 2000 el conteo de esta población es de 235,000 personas, lo cual se duplica hacia el año 2010 a llegar a 563,000 personas. Podemos ver que en todo el país en el año 2000 pues había presencia más pequeña, ¿no? Y que la paridad de sexo es muy similar, el número de niñas y niños es muy similar. Y bueno, hay una distribución un tanto distinta por grupos de edad. Esto es de 0 a 6, de 7 a 12 y de 13 a 17. Hicimos estos cortes porque van de acuerdo con el sistema educativo en México. La siguiente, por favor. Lo que tenemos para 2020 es pues que se mantiene este número alrededor del 500,000 de estas personas, también con una distribución en todo el país, aunque sí es importante remarcar que hay una presencia mucho más importante en volumen en los estados fronterizos, así como en estados que tienen una larga tradición de expulsión migratoria, como Jalisco, Michoacán y Guanajuato, por ejemplo. La siguiente. Y bueno, lo que les queremos presentar es por grupos de edad, si tienen acceso o no a algún tipo de sistema de salud. En derecho a biencia incluimos lo que en México conocemos como el IMSS, el ISSSTE y la Marina o algún otro tipo de sistema en el cual, ya sea por algún familiar, este grupo de 0 a 6 pueda tener acceso a esas instituciones grandes de salud. El Seguro Popular es un programa que ya se extinguió, como nos platicaba también Nancy, ahora está transferido hacia el INSABI, pero bueno, en el censo todavía la gente lo reconoció como Seguro Popular. Y bueno, también queremos mostrar los porcentajes sin afiliación. Para leer estas gráficas, podemos ver que hacia el centro se acumula el 100%. Entonces, en la gráfica de derecho a biencia y la de Seguro Popular, podemos ver que entre más alejado del centro, los puntitos, hay menos afiliación. Y en el caso de la gráfica que tenemos a la derecha en la esquina, es sin afiliación los puntos más cercanos al centro, ¿no? Entonces, bueno, esta es la configuración de las gráficas y esta es nuestra población para 0 a 6 años, que vemos que en derecho a biencia y Seguro Popular es poca la
Los porcentajes en promedio en México es de alrededor del 45% para este grupo de edad en derecho a audiencia y del Seguro Popular es 30%, entonces vemos que estamos ahí alejados. El siguiente grupo, por favor. Digo, la siguiente gráfica. Ahí está. Aquí podemos ver que sí cambia el panorama para esta población de 7 a 12 años, donde hay mayor cobertura, tanto en estas instituciones del IMSS, del ISSSTE y del Seguro Popular, y se reduce el porcentaje de población sin afiliación. También por motivos de espacio solo incluí las líneas que son para el 2010 y 2020, que es cuando también se tienen más datos. Y algo importante de remarcar aquí es que consideramos que este resultado de mayor afiliación para el grupo de 7 a 12 años pues corresponde con este vínculo que se tiene con la educación. Entonces, la población que está en este grupo pues regularmente es incluida en la educación primaria, y en la educación primaria, bueno, en las escuelas pues hay ciertas redes de difusión para poder afiliar a este grupo de personas menores de 18 años que, bueno, de 7 a 12 años específicamente acá, que puedan tener información para acceder a algún programa. Porque, bueno, vemos la siguiente gráfica, por favor. La siguiente diapositiva. Ahí. Ahí está. Ahí está. Esa es la de 13 a 17 años. Aquí también se mantiene un poco al alza la afiliación, y el porcentaje sin afiliación 3 minutos, Andrea, perdón. Sí, gracias. Disminuye. Y bueno, aquí lo que consideramos que es importante es que también hay que ver que este grupo en específico también, cuando no logra esta inserción a la escuela, o que ha mostrado ciertas salidas de la escuela por los modelos educativos que tienen en México y que son distintos a los de Estados Unidos, pues la población tiende a trabajar, ¿no? Población de 15, 16 y 17 años ya están insertos en el mercado laboral, a diferencia de las poblaciones de niñas, niños y adolescentes que vimos anteriormente. La siguiente, por favor. Estos son, bueno, algunos comentarios finales que quisiera o ideas que quisiera que nos quedáramos todas y todos para la reflexión. Y bueno, es pensar que es clave que la presencia de este grupo está en todo el país, y como nos remarcaba Rebeca en su trabajo, hay esfuerzos en algunas entidades o en algunas ciudades, ¿no? Para que tenga una mejor articulación y tenga una mejor llegada, aunque bueno, hay toda una batalla por el presupuesto y por los lineamientos de los programas. También es importante hablar de la concentración en las entidades fronterizas y en otros estados al interior que tienen estas historias muy largas de expulsión de personas migrantes. También hay que hablar de la tendencia a la estabilización. Esto, más que ponernos un número que estamos alrededor del 500,000 de personas, también hay que pensarlo como que estas personas están teniendo un asentamiento a largo plazo, ¿no? Entonces, pues hay que emprender acciones con estas vistas de que estas personas nacidas en el extranjero están llegando acá, y que legislar para este grupo también permite y abre el acceso a la gente no solamente nacida en Estados Unidos, sino que también puede provenir de otros países, y bueno, esto ya sabemos de Centroamérica, del Caribe, etcétera. También vemos que hay una afiliación pues a la baja en instituciones de salud pública para esta población respecto a la población mexicana, y bueno, llamar mucho la atención hacia el grupo de 0 a 6 años, que es el que está en mayor desprotección, y que bueno, como planteábamos un poco al principio, es fundamental que en estas primeras edades este grupo tenga atención en salud, y que no existan estas barreras
a la inscripción a los programas públicos, que como nos hablaba también Nancy, una parte de la identidad es, los documentos que acreditan la identidad son cosas súper necesarias y que muchas veces las madres y padres o tutores tienen como un desconocimiento de cómo se llevan a cabo estos procesos, y que es hasta la incorporación a la escuela primaria cuando se da, pero bueno, podemos pensar que pues estos 6 años de vida de estas personas pues son fundamentales para que reciban atención y que no lo están atendiendo. Entonces aquí me parece que hay algo que hacer muy puntual. Y bueno, a lo mejor esto, como crear estos canales de difusión, el que funcione vinculado con las escuelas está muy bien, pero para estas personas de 0 a 6, pues me parece que es fundamental que se haga algo. Y bueno, eso sería todo. Y pues quedo al pendiente de las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Sí, ahorita pasamos, después de esta última presentación, damos paso a retomar algunas preguntas que ya tenemos aquí en el chat. Y pues bueno, damos paso ahora a la siguiente presentación a cargo de Andrea Rincón. Andrea Rincón, ella estudia Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Baja California. Es fundadora del colectivo Border Youth, que lo fundó a principios de 2000 durante la pandemia como una respuesta humanitaria de emergencia para las infancias, y que se ha enfocado a la protección de los derechos humanos de niñas, niños y juventudes migrantes y refugiados. Tiene 6 años siendo voluntaria y 4 años de experiencia liderando y coordinando programas y eventos enfocados en educación con perspectiva de atención, atención de trauma en Tijuana, San Diego, como el programa itinerante de educación La Escuelita Móvil. Es creadora del programa Escuela Digital para las Infancias Migrantes y Refugiadas, el cual consiste en la impartición de clases virtuales diarias y en vivo dentro de los albergues, espacios de acogida, implementando una currícula con perspectiva de derechos humanos y acercamiento a las TICs. Andrea nos va a presentar la ponencia Las organizaciones de sociedad civil como una estructura de contención en las violencias contra las infancias en movilidad, en la frontera noroeste. Muchas gracias, Andrea. Adelante. Hola, ¿qué tal? Ariel, me parece que dice que no puedo iniciar mi video porque el anfitrión lo detuvo. No sé si... Déjame preguntar. ¿Se puede activar que Andrea pueda compartir? Digo, para que me vean, me conozcan. Ya está. Ahí está, perfecto. Ahí está, gracias. Súper bien. Hola a todos y todas. Muchas gracias, Ariel, por la invitación. Y qué gusto, aprovecho para saludar a mis compañeras, qué gusto compartir esta mesa de diálogo y de reflexión con mujeres pues sumamente valiosas y digo, todas unas profesionistas. La verdad es que quedé bastante impresionada con sus investigaciones. Y bueno, yo les saludo desde aquí, desde Tijuana, Baja California. Y así como lo comentó Ariel, les voy a hablar sobre las organizaciones de la sociedad civil como una estructura de contención de las violencias contra las infancias y juventudes en movilidad en la frontera noroeste, como parte de esta cuarta mesa que es el Estado y su papel en la inserción de migrantes, desde una perspectiva pues muchísimo más enfocada al trabajo de campo, ¿no? Y a lo que hacemos día a día como activistas, como defensoras de derechos humanos y como organizaciones también. Entonces, ¿me apoyas con la siguiente, por favor? Y bueno, para entender como de qué va esta charla, primero hay que tener en claro, ¿no?, qué son las organizaciones de la sociedad civil. Pues en México, las organizaciones de la sociedad civil equivalen de alguna manera a una organización social. Refiere a sujetos organizados que reivindican derechos de terceros y toman distancia del sector público y privado, ¿no? Lo podemos entender como entidades autónomas e institucionalizadas hasta cierto punto que están, o que estamos, ¿no?, en este caso separadas del gobierno, sin un beneficio económico entre los asociados y con actividad voluntaria y o gratuita.
¿qué son las violencias, no? Tan las escuchadas violencias. Pues las podemos entender como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones, esto según una definición de la OMS, y se va en tres tipos, ¿no? Que es la violencia autoinfligida, la violencia interpersonal y la violencia colectiva. En este caso, nos enfocamos en el tema de la violencia colectiva, ¿no? Que no quiere decir que en estos flujos migratorios o en estas movilizaciones masivas no se encuentren las tres, ¿no? Sin duda hay distintos tipos de violencias en distintos grados, en distintos niveles, pero en la parte de las OSCs, que en realidad acompañamos en estos tres niveles, pues estamos también pues como más enfocados, ¿no? En las violencias colectivas que se generan. Y bueno, ¿quiénes son las infancias y las juventudes en movilidad? Los niños, niñas y adolescentes y juventudes, en razón de su edad, constituyen un grupo humano en condiciones de vulnerabilidad que enfrentan situaciones de desigualdad y discriminación estructural por razones, como sabemos, históricas, sociales, simbólicas y culturales, que mantienen un ámbito de opresión en su contra. Tenemos que entender que son sujetos plenos de derecho, pero sin embargo requieren medidas específicas de protección, ¿no? Y es por eso que a través de los años se ha legislado de manera internacional y de manera nacional por la protección de sus derechos, ¿no? Y de su voz. Entonces, bueno, entendiendo como en este panorama quiénes somos las OSCs, qué son las violencias y quiénes son las infancias y juventudes en movilidad, voy a tratar como de pegar estas tres, ¿no? Y que podamos como comprender de qué va esto que les platico. Igual les cuento que estas fotografías yo las tomé y las tomamos aquí en Tijuana. La primera es del salón donde impartimos el proyecto de la escuela digital, que también se los voy a platicar un poquito más adelante. Es dentro del albergue El Templo Embajadores de Jesús, en el Cañón del Alacrán. La segunda fotografía es de una familia, es una mujer que va con su hijo, que justo cruzó en el 2018, ya había pasado este lapso cuando recién había llegado la caravana, es más o menos de diciembre o ya enero 2019. Y bueno, justo en esta frontera de Tijuana a San Diego, que es en la playa, pues el muro simbólico, ¿no? Que de alguna manera hay ahí. Lo digo simbólico porque, digo, yo estaba del lado de México, ¿no? Y del otro lado ya es San Diego. Y en realidad, pues un muro no detiene a las personas que ya llevan más de 30 días, ¿no? Caminando para llegar aquí a la frontera norte, sino que en realidad, pues les detienen muchísimas otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, digo, esto ya es como un poco anécdota. Llegaban las personas de la caravana en el 2018 y me decían, ¿no? Como, pues este muro pues no es nada, ¿no? Lo puedo brincar sin problema. O sea, he pasado todo un mes con otro tipo de obstáculos y los hemos pasado, ¿no? O sea, este muro para mí no significa nada. Entonces, bueno, sabemos que también es una violencia simbólica, ¿no? El hecho del muro que tenemos. Y bueno, la última fotografía es de 3 de mis exalumnos también, Elisander, Luis y Christopher. Elisander es de Honduras, Luis es de El Salvador y Christopher es de Haití. Y es allá a las afueras del albergue también. La siguiente, Ariel, por favor. Y bueno, ahora sí, compartiéndoles, ¿no? ¿Cómo es el panorama de la frontera noroeste, específicamente aquí en Tijuana, ¿no? La frontera más transitada. Pues primero, ¿no? Hablando de el abuso policíaco, la securitización y la militarización, así como ya lo habían compartido con datos más duros las compañeras en las presentaciones pasadas, pues hubo un cambio bastante notorio con la llegada de la caravana del 2018, ¿no? Que eso no significaba que desde ya hace años estuvieran dándose estos flujos migratorios, pero en una, pues ahora sí que no tan visibles, ¿no? No tuvieron tanta intervención como en los medios, no causaron como esta polémica porque eran distintos, ¿no?
o eran aislados, eran en grupos muy pequeños o eran individuos. Y sin duda fue así como una coyuntura en temas migratorios de tener, ¿no?, en este imaginario colectivo que la migración era este hombre de familia mexicano que cruzaba la frontera a Estados Unidos por el sueño americano para tener una vida mejor, ¿no?, y que mandaba dinero acá. Creo que ese colectivo, ese imaginario que teníamos, ¿no?, se vino a caer en picada a partir del 2018 y que precisamente antes de la caravana de noviembre ya se había visto otra de aproximadamente 600 personas que llegó aquí a la frontera norte, en Tijuana. Me tocó hacer acompañamiento también con estas familias y que pues muy poca gente sabe, ¿no?, de esta movilización que hubo y que dio paso a que se diera la caravana del 2018, a la ya gran conocida, ¿no? Además de las movilizaciones del 2016 de las personas provenientes de Haití, que también pues fue ya ahí como un parteaguas también, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este año, 2018, los cuerpos policíacos aquí en la región o en Baja California, pues sí dieron como este cambio, ¿no? Este giro bastante grotesco y violento en nuestra ciudad. En ese entonces, el alcalde municipal de aquí de Tijuana, que no vamos a decir su nombre, pero es del PAN, empezó a dar unas declaraciones sumamente violentas, xenófobas, discriminatorias sobre las personas en movilidad provenientes de Centroamérica, abogando, ¿no?, por su deportación inmediata sin que pudieran tener su debido proceso jurídico, ¿no?, de solicitud de asilo, ni siquiera aquí en México, ¿no?, cuando también es un derecho, sin considerar muchísimo menos a las infancias y las juventudes que había. Y esto dio pie a que la policía municipal empezara a hacer detenciones arbitrarias, ¿no?, que es algo que ya en realidad hace y que estoy muy segura de que en otros estados sucede también, así como el pan de cada día. Tijuana no es la excepción en ese sentido, pero con las declaraciones del presidente municipal en ese entonces fue como dar este permiso, ¿no?, a un acto que es inconstitucional, ¿no?, y que es una acción ilegal. Entonces, todavía no nos llegaba la Guardia Nacional, que esa ya entró cuando se hizo el cambio de gobierno con el actual presidente. En ese pedacito, ¿no?, pasaron muchas cosas antes de que se hiciera este cambio. Y en ese entonces, pues fue más el golpe, ¿no?, de parte del gobierno municipal de ese entonces. Y la policía municipal detenía arbitrariamente a las personas en zonas turísticas, por ejemplo, en playas de Tijuana, que es donde justo está el muro divisorio entre Baja California y California. Y la policía municipal estaba ahí deteniendo a personas, también ciudadanos comunes, solamente por portación de cara, ¿no?, como le decimos aquí, que por su apariencia física, porque traían mochila, porque a lo mejor no cumplían como estéticamente con las características, ¿no? A lo mejor el acento, escuchaban un acento y veías a la policía que se les acercaba a las personas, ¿no?, a solicitar documentos, cuando en realidad la policía municipal pues no es un agente de migración, ¿no? La policía municipal no es el INAMI, ni siquiera es una figura, no es un funcionario público federal, ¿no?, como lo es el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, la policía municipal lo que hacía era remitir a estas personas al Instituto Nacional de Migración, cuando ni siquiera a veces se había cometido una falta administrativa, ¿no? No había un motivo aparente para la detención y en realidad también se prestaba a la corrupción, ¿no? Tanto a que la policía municipal extorsionara y le pidiera dinero a la persona en movilidad, así como hacer estos tratos, ¿no?, con el INAMI. Entonces, bueno, eso fue como algo muy marcado al principio. Posteriormente a eso, se empezó a militarizar toda la frontera, toda la área de playas de Tijuana, que estoy muy segura que es bien conocida también porque lo hemos visto ya en muchos documentales, en películas. Creo que ya es muy memorable todo ese muro, esa valla.
empezó a llenarse de la Guardia Nacional, ¿no? Y comenzó la Guardia Nacional a trabajar precisamente con el Instituto Nacional de Migración. Entonces, imagínense, ¿no? Se llegaban a hacer estas redadas como si estuviéramos en Estados Unidos, donde detenían a, y que me tocó también estar ahí, que detenían a grupos de familias en movilidad que se estaban quedando en albergues y que en una ocasión se les ocurrió, ¿no?, ir a la playa, digo, como si fuera algo ilegal, ¿no? Y la Guardia Nacional hizo una redada impresionante con 4 camionetas, con pistolas, armados, había niños, niñas, jóvenes, había madres embarazadas también, y todos entraron en pánico, ¿no? Y lo que hizo el INAMI era pedir los documentos, ¿no? Cuando pues se tenía en cuenta que estas personas pues estaban en este lugar, en este espacio de acogida también, y que pues en realidad no ameritaba, ¿no?, como esa movilización tan violenta que se estaba viendo en ese momento. Entonces, bueno, ese es como un ejemplo de muchas otras, como otros escenarios que se estuvieron viendo aquí en la frontera y que 3 para minutos, nada, Andrea, perdón. 3 sí, minutos. y que para nada estaban pensados con una atención con perspectiva de derechos humanos, ¿no? En temas de accesibilidad a servicios médicos, alimentos, pues en realidad es bastante precario, ¿no? Como hablar de estos temas. Es muy precarizada como esta atención, a eso me refiero. Los servicios y atención jurídica pues están absorbidos totalmente por organizaciones de la sociedad civil, tanto de Estados Unidos como mexicanas, y en temas de derechos humanos, que es justo nuestro tema, pues el acceso a la educación y a las tecnologías de la información, así como a la banda ancha de Internet, pues fueron un pilar, ¿no?, en ese entonces para empezar a trabajar. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Y bueno, de ahí es que en 2020 pues nace Border Youth Collective, que somos, pues, ahora sí que en resumen, como la contención, ¿no? Somos una organización sin fines de lucro que trabajamos par y por la protección de los derechos humanos de las y los más vulnerables, como son las juventudes e infancias que están migrando, que han sido repatriados y o buscan algún tipo de asilo o refugio a través del acompañamiento y la intervención socioeducativa y política, ¿no? Nuestra visión es brindar herramientas que promuevan el desarrollo integral, así como construir espacios de escucha que motiven a la autonomía y autodeterminación de las infancias y juventudes, y abogar por sus derechos humanos, como lo son específicamente el acceso al Internet y a las fuentes de información confiables, a la educación y el acceso al asilo. En eso estamos enfocados. Y bueno, las acciones que hemos dirigido estos últimos años es la Escuela Digital para las Infancias y Juventudes en Movilidad, y la prevención del abuso policíaco a través del colectivo 1597, que por eso fue todo el contexto que les di hace unos momentos. Se dio con el colectivo 1597 la sentencia 1597-2018, un litigio de más de 2 años que llevó la asociación Alma Migrante. Es una sentencia muy importante que les recomiendo que la lean. Donde se dicta, ¿no?, que es ilegal estas prácticas que hacía la policía municipal. Y bueno, nosotros damos este enfoque en la prevención del abuso policíaco hacia las y los menores que están en movilidad. Y la Escuela Digital, bien conocida, es un programa que empezamos a implementar a raíz de la pandemia, donde se le impartían clases con perspectiva de derechos humanos a las infancias dentro de los albergues, pues como una forma ahora sí que, pues sí, de contención, ¿no? Sabemos que los problemas son estructurales, que van más allá, ¿no?, que están muy enraizados, pero que también es importante y necesario generar estos espacios de escucha y, como ya lo mencionaba, de autonomía para las infancias, donde no nada más es, le regalo un libro y ya, es suficiente, ¿no? Necesita estudiar, necesita aprenderse las tablas, necesita aprender el idioma inglés para que cruce y eso es todo, ¿no? Y ahí acabó mi misión. Cuando en realidad pues sabemos que no es así, pero que sí son herramientas sumamente necesarias también para construir la resiliencia en ellos, para que puedan entender la situación en la que están, el contexto, y también que sean conocedores y replicadores de sus derechos humanos, ¿no? Verles como personas y no como seres que no tienen conciencia, que no son capaces de reflexionar
cuando en realidad creo que cualquiera que ha trabajado en campo ha salido sorprendido y posiblemente, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Aprendiendo más de ellos y ellas que uno, ¿no? Lo que puede aportarlo mucho o poco. En realidad, pues creo que las juventudes y las infancias tienen mucho que decir y bueno, pues eso es lo que hacemos. La contención, bueno, ahí está la definición, ¿no? Que es como lo vemos. Pues son un conjunto de mecanismos, ¿no? Donde se trata, ¿no? Como de contener estas crisis humanitarias y estas crisis sociales también en las que estamos viviendo hoy en día. Y que, bueno, como organismos de la sociedad civil, sabemos que se necesita hacer esta incidencia política, jurídica y también social, ¿no? Sobre todo por estos discursos que, pues, bien conocimos en México, xenofóbicos, y bueno, pues estamos trabajando en estas vertientes que son sumamente importantes para que se les pueda dar un trato humanitario y justo a las infancias y juventudes. Y eso sería todo por mi parte. Espero que haya preguntas al final. Muchas gracias, Andrea. Y sí les recomiendo que se acerquen al proyecto de Escuela Digital. Por ahí estamos participando también con Andrea en este proyecto. Este es un proyecto muy importante, muy interesante. Y pues bueno, tenemos ahorita, ya estamos en el tiempo, tenemos 5 minutos que vamos a dividir para tratar de atender algunas de las inquietudes, preguntas que hay en redes sociales. Les pido que por favor cuando tratemos de puntualizarlo, una disculpa por eso, inicio con las preguntas. Una de las preguntas que nos señalan es, y creo que estaba para Rebeca, ¿cuáles son las características de una ciudad intercultural, entre paréntesis, santuario ideal? Otra pregunta que por aquí nos señalan es de qué manera las políticas de reintegración están contemplando el ámbito familiar. Otra pregunta es en qué consiste esa brecha en educación, que de alguna forma creo que Andrea fue la que lo señaló. Y otra de las cuestiones es, hay un gran problema, un gran problema es la falta de capacitación en el registro civil para obtener la doble nacionalidad de hijos de mexicanos y mexicanas. Sin eso, dice, no se pueden obtener documentos necesarios para integrarse. Entonces, pues bueno, si podemos por ahí hacer, tratar de responder a la brevedad algunas de estas preguntas, una disculpa de antemano. Andrea Bautista tiene la mano, luego después de ahí podemos, Nancy, Rebeca y después Andrea Rincón. Y bueno, pues muchas gracias por las preguntas de la audiencia y bueno, contestando puntualmente sobre educación, pues las brechas que hay para esta población de personas, niñas, adolescentes, migrantes, tienen que ver con barreras culturales, no solo de equivalencia en términos académicos, que también ha sido como todo un reto, pero también hay que contemplar que muchos de estos niños su primera lengua es el inglés, que han sido socializados y han estudiado en escuelas de Estados Unidos y que al llegar a México pues se encuentran con una cuestión muy diferente, sobre todo los adolescentes. Las y los adolescentes son los que tienen como más choque ahí. Y también en el acceso se ha corregido y eso ha sido mucho gracias a las organizaciones de la sociedad civil, donde se han hecho reformas en la ley y donde en teoría, bueno, todas las escuelas tienen que admitir a toda la población en educación básica, independientemente de que acrediten o no algún documento de identidad, pero bueno, esto a veces es discrecional en algunas escuelas, pero ha habido avances, pero sobre todo es eso, cuestiones de papeles, de identidad, barreras culturales y, bueno, sociales también por una cuestión económica y de dinero que se puedan tener algunas de las familias. Gracias. Gracias, Andrea. Rebeca. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Primero voy a hacer una aclaración o una precisión. La Ciudad de México, como mencionaba al inicio, sí es intercultural por ley, pero el tema de santuario, en algún momento en el contexto de la llegada de Trump y con todo este discurso xenófobo y de amenazar a deportar a las personas que ya residen en Estados Unidos,
se pensó en la administración de Marcelo Ebrard que era buena idea denominar a la Ciudad de México como ciudad santuario, pero se toma este concepto se toma este concepto y se acomoda al tema de la Ciudad de México de una manera equívoca, porque pues las personas que estudian el contexto de Estados Unidos, pues el concepto santuario se aplica a las ciudades de Estados Unidos para un tema de que no se persiga a las personas migrantes por su condición migratoria, ¿no? O que hay una protección a estas personas de la legislación de Los Ángeles, Nueva York, que es un santuario, frente a las leyes federales. Y entonces aquí, si lo aplicas una ciudad santuario, Ciudad de México, número uno, pues aquí, afortunadamente, al día de hoy, pues aunque hay una estación migratoria en la Ciudad de México, pues no hay redadas ni nada de eso, y la población que podía tener potencial regreso, pues era población mexicana, sí, con una experiencia en Estados Unidos, pero por eso digo erróneo el concepto, porque no habría que protegerlos de lo mismo que se le estaba protegiendo en Estados Unidos. Entonces, justo es lo que digo, me queda claro que en esa administración no se conocía de la interculturalidad, de la hospitalidad, porque pudo haberse protegido a la misma población de retorno bajo los principios de la ley de interculturalidad. ¿Y de qué va una ley intercultural o de qué va ser una ciudad intercultural? Pues lo que mencionaba al inicio, la interculturalidad es como si aquí tenemos la multiculturalidad, la interculturalidad es la política de avanzada, porque la multiculturalidad reconoce las diversidades y la interculturalidad es, después de reconocer estas diversidades, lo que se busca es dos cosas, que estas ciudades mantengan sus identidades, al mismo tiempo tengan espacios para convivir estas distintas culturas, ¿sí? Si es el caso, se pueda haber una mezcolanza de estas culturas, pero lo más importante es que se crean estas condiciones para que además de que como ciudad te reconozco, te doy las condiciones para que tú tengas espacios y no solamente una feria de culturas y una oficina de gobierno donde te encuentres con otras nacionalidades o otras personas de otros orígenes o lenguas, sino donde a través de la expresión de sus culturas, de sus costumbres, de lo que sea, de las mismas personas, pues, pues puede emerger realmente o se puede emerger esta interculturalidad. Además, y ya con esto cierro, de que la ciudad, dice la ley y es parte de la política intercultural, tiene el compromiso de brindar igualdad de oportunidades al mismo tiempo de combatir prejuicios y toda la discriminación que pueda emerger alrededor de empezar a ver espacios donde haya comunidades migrantes, extranjeros, retornados y al mismo tiempo donde se incluya la propia población que digamos que sí nació o que sí es originaria de la Ciudad de México. Entonces, básicamente eso sería. Espero aclarar su pregunta. Muchas gracias, Nancy, Andrea. Tenemos 2 minutos, andamos en el tiempo. Nancy. Sí, yo diría sobre la doble nacionalidad, va más allá de las capacitaciones del registro civil. Hay un tema de requisitos donde a fuerza la niñez tiene que presentar una apostille de su acta de nacimiento en Estados Unidos. Y esto, mientras no se cambie eso o se elimine, como se ha hablado en el tema educativo, siempre va a ser un problema. El programa Soy México se había contemplado para facilitar conseguirlas y sin costo y hacer la inscripción, pero a lo que he entendido en varios estados que me ha tocado acercarme no es operativo el programa, entonces de diseño no está funcionando y tendríamos que ver otras opciones para facilitar, y en el tema de unidad familiar no lo he visto contemplado mucho en las políticas de reintegración. Muchas gracias, Nancy. Andrea. Ok, en la pregunta sobre si teníamos un protocolo propio o externo para llevar a cabo la contención, sí, definitivamente debemos de tenerlo, sobre todo porque aquí en Tijuana, y ya más ahorita que ha habido movilizaciones muy grandes, pues hay temas también de crimen organizado, ¿no? Tanto de narcotráfico como de pandillas. Entonces, nuestro trabajo de campo, pues sí puede verse arriesgado, ¿no? En cierto punto, si no tenemos estos protocolos adecuados, hay protocolos de autocuidado también, y otro como activistas.
en diversas organizaciones. En realidad, si algo sucede, creo que también aquí en Tijuana estamos muy bien organizados como para poder actuar en ese sentido. Y también para poder canalizar a las infancias a otros servicios que les sean requeridos, ¿no? No únicamente educativos, sino servicios de salud o psicológicos. Trabajamos con bastantes voluntarios y voluntarias de distintas áreas, entonces también pues nos apoyamos en ese sentido, ¿no? Pero sí hay protocolos. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por su participación, por haber generado este diálogo. Les agradezco mucho y pues ahora damos paso a la siguiente mesa, securitización, es la mesa de securitización, inmigración, y nosotras, pues aquí finalizamos. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Bye. Gracias. Bye.